Caso Metástasis. 31 procesados. Fiscalía formuló cargos en diciembre de 2023. Bienvenidos al episodio número 42 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y esta vez tenemos el gran honor y la gran oportunidad de conversar junto al abogado Jorge As Armas, quien es actualmente la defensa técnica del Dr. Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. Bueno, a base de una pequeña introducción, primero agradecerle, doctor, por haber aceptado la invitación al canal el día de hoy. Y quisiera iniciar con la primera pregunta, que sería en este caso, ¿cuál es en realidad la figura, en este caso, en la que se trata de formular cargos, o bueno, se trató de formular cargos en contra del doctor Wilman Terán? Y esto lo pregunto a base del artículo en el cual la fiscal digamos que motiva su orden de detención y luego la prisión preventiva, que en este caso sería el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, que es la delincuencia organizada, ¿no? Sí, bueno, efectivamente el tipo penal por el cual se formuló por la delincuencia organizada, como tú lo manifestaste, ¿no? Y claro, fundamentando por qué la prisión preventiva era necesaria y no otra medida, ¿no? Y ahí los requisitos que establece, pues el 534, numeral 1, 2, 3 y 4, ¿no? Correcto. En ese caso, los elementos que para ella fueron claros, precisos, en ese sentido contundentes, que harían presumir pues que es autor o cómplice del cometimiento de este tipo penal. Y claro, ¿cuáles fueron esos elementos que se discutieron? Pues existen un cúmulo de procesos, estamos hablando de 150 más o menos, y claro, con fines de seguir creciendo el proceso, ¿no? Entonces, dentro de tantas explotaciones, en la extracción del teléfono, las pericias y todo eso, hay unas comunicaciones. Esas comunicaciones que existen es conversaciones que tiene el señor Norero con sus abogados, Ok. ¿verdad? Sí, correcto. Esa era la temática, conversa Norero con sus abogados, poniéndole pues en mesa todo lo que el proceso judicial que se estaba llevando, procesos en etapa ordinaria, en que tenía procesos de lavado de activos, procesos que tenía eh, de habeas corpus, la familia. Entonces, de las conversaciones, básicamente lo capital del elemento que perjudica y le dieron la prisión preventiva con los elementos claros que para la fiscalía existía, es que uno de sus colaboradores se comunicaba con uno de los abogados manifestándole que sí, mira, tengo el nexo es él conoce, él tiene, él le copia a tal persona, tranquilo por eso, y hay un ofrecimiento de dinero, hablando de 400 abdominales que se tienen que dividir, o sea, hay, si bien es cierto, una comunicación, pero de una tercera persona, Ok. no directamente el doctor Wilman, diciendo, ¿sabes qué? Mira, sí, conversemos, veámonos, reunámonos, el valor es tanto, te voy a ayudar, te voy a aconsejar, como si hay otras conversaciones de personas que todos ya conocemos, de que, oye hermano, oye ñaño, periodistas, empresarios, bueno, pseudo empresarios, Claro. que básicamente tenían otros tintes. Pero en el tema objetivo, dejando de lado ese juicio paralelo mediático, Político también, más que todo, ¿no? político, ¿verdad? De que le crea esa presión y que hace perder la objetividad, la imparcialidad que un jugador debe tener con el respeto que se merece, o existe ya un proceso de recusación que ya ha sido notificado, porque también recuerda, y sin irme más allá, de que hubieron unas firmas por parte de varios jueces de que no los representaba el presidente de la judicatura. Entonces tú ya sabes que vas a tener una posición de los judiciales de esa esfera que te En están juzgando negativa, en ok. negativa Ujú. y que juzgó y que dio esa orden de prisión preventiva. Así es. Claro que el principio también de transparencia, de objetividad, esa es que me excuso. Claro, pero en ese sentido, estas, este proceso, ¿considera usted también que ya fue completamente llevado quizás a un terreno, a un ambiente político? Bueno, está en un ambiente político. Realmente es un ambiente político. Lamentablemente el tema político necesito a mi criterio, el Consejo de la Judicatura, el mecanismo idóneo en este momento, hay un
presunto elemento claro del artículo 552, que creo yo que son estas conversaciones, que hay una injerencia, una posible actos de corrupción con el fin de beneficiar a un narcotraficante y a su estructura criminal. Ok. ¿Ok? Entonces, en base a aquello, la única forma de poder sacar de esa esfera del poder en la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura, fue a través de dictar una prisión preventiva. Ok, pero entonces, claro, se dicta esta orden de prisión preventiva porque primero, si no me equivoco, fue una detención, ¿no? El 13 de diciembre y 2 días después, el 15 de diciembre, se ordena ya la prisión preventiva. Pero cambia entonces completamente el terreno, o por lo menos el proceso penal, una vez que ya está político y está mediático. Cambiaría todo en el sentido bueno, pues el raciocinio o la sana crítica en cuanto a los jugadores, ¿no? Bueno, siempre va a haber esa influencia por parte de la prensa. Ok, Entonces, mira, hay declaraciones. La generalización es mala. No puedes hacer una generalización. Los abogados no podemos hacer aquello. Tenemos que vivir el expediente, conocer el proceso. Dentro de la vida y ese mundo procesal es donde nosotros tenemos que desarrollarnos ok. en base de los elementos que son aportados. ¿Verdad? No, el juzgador no tiene que ver, pero lamentablemente va a haber una intoxicación por parte del mundo. El mundo está ahí. La cuestión es que no tienes que dejar que eso penetre en tu decisión, en tu interpretación al momento de tomar una resolución. Pero claro, tienes esposa, tienes hijos, tienes tíos, primos, padres que comentan del caso, te preguntan del caso, qué decisión debes de tomar, tienen o no tienen responsabilidad. Y eso pues puede hacer que perturbe tu decisión como juzgador. Así Somos es. seres humanos y por eso también existen los recursos. El principio también del doble confort es por eso, porque las pasiones, las emociones del ser humano hacen que conlleven a tomar decisiones erróneas en cuanto tienen que interpretar o resolver. Y entran en juego, pues, Y claro. entran en juego y el momento de resolver, entonces es ahí donde, bueno, puedes recurrir a través del mismo derecho para que sean revisadas. Y es ahí donde nosotros tenemos que ahondar con el fin de solicitar medidas que se puedan revisar, que puedan cambiar, que objetivamente los pueda ver otro juzgador que pueda ser imparcial y tome una mejor decisión. Correcto. Y ahora entiendo que también esta parte, porque ya nos encontramos ahora en la instrucción fiscal, si no Así me es. equivoco. Y esta instrucción fiscal me parece así ordenada que sea de investigación privada, es decir, que no sea pública. No, Se no, puede hacer, la instrucción es pública, el ok. expediente hay un link y todos tienen acceso, Claro, o sea, sí. que lo Está hace en una mucho, nube, si no me está en equivoco. una nube y que lo hace mucho más mediático de los otros procesos. Ok. Cuando se había visto esto de que todos tenían el acceso, porque igual es difícil que si la prensa quiere necesita ir o ver los medios, pero ahora cualquier persona tiene acceso a aquello. Y es donde se ha hecho muchas parodias, que es lo peor del caso, tantas conversaciones Claro. que ha tenido la comidilla todos los días o toda la semana la prensa, un nuevo capítulo de esta alcaldía, de este alcalde. Cosas que pueden ser referencial, cosas que también tienen cosas muy importantes y telas que cortar, donde también tiene que seguirse investigando Ok. con objetividad. Y ahora vamos un poco también ya al ámbito netamente jurídico, que en este caso sería de qué forma son valorados o esta evidencia, o si no me equivoco, en este caso vendrían a ser elementos de convicción, ¿ya? Entonces, antes de pasar a hacer prueba, en este caso nos referimos específicamente a los chats. Estos chats, tengo entendido, han sufrido de varias extracciones. Entonces, ¿no sufre la prueba algún tipo de modificación? Bueno, para eso es importante las pericias, para eso es importante ese debido proceso. Si bien es cierto, los chats que constan en el expediente fueron por una extracción de unos teléfonos celulares del señor Norero dentro de otro proceso. Entonces se trasladó esa información, esa extracción a este proceso, dándole la connotación de este nuevo tipo penal que es el de delincuencia organizada. ¿Verdad? Ok. Ahora, y es importante y por eso es la etapa de instrucción fiscal. En esa etapa tenemos el derecho que lo que ha cargado la fiscalía, las defensas pueden hacer sus descargos a través de refutarla, contradecirla. ¿De qué manera puedo contradecir lo que acabas tú de decir? Bueno, si esos chats
necesitamos ver la fuente originaria, si es legítima, cómo se extrajo, si estuvieron en el debido proceso, si pudo ser que tenga cambios o pudieron agregar información. Entonces, para aquello tú puedes hacer auditorías a ciertas pericias con el fin de contradecir que el método que se usó no fue el idóneo, el proceso no fue el idóneo, el perito no estuvo capacitado. Entonces, todos estos elementos te tienen que servir para poder refutarlo. No podemos nosotros, y muchas veces hay esos sesgos de causalidad, no todo lo que en el proceso pueda estar quiere decir que ya es por cierto, sino que la ciudadanía no entiende en derecho muchas cosas. Y claro, ya ellos crean sus opiniones y crean sus juicios de valor. Claro, de acuerdo a lo que se ve en redes y bueno, pues en las noticias. Pero entonces, este tipo de chats a nivel jurídico, obviamente, por razones de lo que estamos viendo a nivel material, están causando que, claro, se cree este proceso penal, pero no son quizás, no son el único factor por el cual ya se puede llegar a hacer un juicio de valor o llegar a hacer un juicio jurídico dentro de lo que sería ya la etapa del juicio, ¿no? La última parte. Entonces, ¿cuál es su criterio en cuanto a esto? ¿Faltan muchas cosas más que valorar? Efectivamente, porque si con los únicos chats, al menos para el doctor Willman, pretenden llegar a juicio, va a ser improcedente, no va a prosperar. Necesitan que lo que está escrito o lo que se dice tenga una corroboración. Acuérdate que existe, ya hablando de prueba, la prueba directa y la prueba indirecta. Correcto. Entonces, ¿cómo le vas a dar valor a lo que encuentras ahí? Es con cuestiones periféricas que es parte de la investigación. Y para este tipo de delito existen técnicas de investigaciones especiales. Ok. Si bien es cierto. Más perdón, en cuanto a los chats, más informáticas quizás. Más allá, mira, para tú poder desarticular una organización criminal, ¿qué necesitas? Claro, Hacer investigación, hacer seguimiento, escuchas, ¿verdad? En cambio, ¿cuál fue el factor fundamental para este proceso? El celular del señor Norero, que reveló información que, si bien es cierto, hay información de la que describen ahí y que también hay fotografías indirectas que le da corroboración a lo que está escrito, claro, pero no va a prosperar más. Y se más pudo allá de hacer eso. muchas cosas porque eso lo sabían hace un año. Si tú querías, bueno, de esta corroboración, de esta información, podemos sacar más información, sigámoslo. Si yo ya conozco que esta persona está actuando de tal manera, bueno, investiguemos. Señor juez, solicito pues hacer seguimiento, escuchas, interceptación de llamadas. ¿Por qué no se hicieron? Porque si ya no vas a encontrar mayor información dentro de la etapa de instrucción, no vas a tener cómo va a ser acrecentar lo que quieras en beneficio del proceso. Y el factor sorpresa también de la Fiscalía son los allanamientos en cuanto ya los teléfonos que se han llevado, las computadoras, vamos a ver qué salen. Y si no hay nada, Claro, si ya. si no tienes más cómo corroborar lo que está escrito, va a haber Aparte, una pues no. insuficiencia probatoria que va a llevar a que no puedan juzgar a muchas personas de tantas de las que están ahí. Claro, son 31 procesados y que incluso ahora quieren agregar a 8 personas más. Entre esos están actores políticos, que Así es. ya se conocen los nombres a ciencia cierta. Pero entonces, bajo ese caso, muy bien que mencionan lo de las incautaciones también, lo de las aprehensiones. En este caso, estas incautaciones me parece son 86 bienes inmuebles en total. ¿Cuál es esta función o qué efectos tienen estos bienes inmuebles en el proceso? ¿Para probar qué? O bueno, pues en forma de castigo, por así decirlo. Claro, sí, con el fin de que también tienes que justificar, hay funcionarios, hay personas que pueden abrir otros procesos más. Justifica, pues, ¿no? Puede haber enriquecimiento ilícito, puede haber lavado de activos, un sinnúmero de procesos que pueden seguir creciendo en el decurso mismo del proceso. Claro, si bien es cierto, puede morir en esta etapa, pero te puede abrir otro proceso más. Ok, entonces, bajo ese sentido, si bien es cierto, puede abrir otro proceso más, ¿podría haber o quizás exista una posibilidad de un futuro también de una reformulación de cargos? ¿Es algo que puede estar dentro del proceso? Se podría, pero difícil con el fin de todo lo que se ha aportado, reformular, sería hacer un ajaraquí por parte de la Fiscalía. Ok, claro, y un poco regresando a lo que estábamos hablando acerca de los chats, que ya lo conocían hace un año también, ¿no?
Esto también tiene un impacto en el proceso desde que se especula que, o bueno, no desde que se especula esto, pero ya conocían sobre estos chats y recién ahora digamos que los están poniendo Así es. a la luz de la mesa, pues no. Bueno, ahí es cuando se trata de si era selectivo o no selectivo, cuándo era el momento idóneo de hacer o pegar este golpe político. que- Entonces Claro. ahí va un poquito Sí, que ya eso cortar. entra un poco bastante en el ámbito Pero bueno, político. lo jurídico lo puede plantear ahí los elementos y por eso es lo que se ha solicitado para que se formule por estos elementos aportados, que es Claro, lo que ha salido de estos chats. Si bien así es es. cierto, hay muchas responsabilidades, hay muchas actuaciones que van en contra de la ley, en contra del detenimiento, en contra de la sociedad. Y si eso es así, pues se tiene que perseguir. La titularidad de la acción, la fiscalía la tiene y debería, sí, efectivamente, son sus competencias, está facultada para aquello, está bien, pero siempre ese principio de objetividad, de que si sabe que no hay más, entonces que se dé un paso costado y que no se mantenga a personas inocentes privadas de su libertad. Y bajo ese sentido, entonces, en cuanto a la defensa técnica, ¿no? En este caso de que nos estamos dirigiendo ahora, que sería el doctor Wilman Terán, la conexividad o la conexidad de las pruebas en esta instrucción fiscal también se está buscando una vez ya llegar a la etapa del juicio. Una reparación integral, en este caso podría ser un reintegro de funciones, aunque no sé si ese sería el término correcto, porque tengo entendido que también el doctor Wilman Terán presentó Su su renuncia. renuncia, así es. Entonces, en este caso, la conexidad de las pruebas en esta instrucción, qué efectos podrían tener? Bueno, lo que establece pues nuestra misma Constitución, artículo 11, numeral 8, 9, el más alto deber del Estado es respetar y hacer que se garantice el respeto de esos derechos. Y si hay un detrimento patrimonial, un detrimento en mérito del ciudadano, este tiene que ser reparado inmediatamente y la persona que lo haya cometido por el derecho de repetición tendrá que también ser sancionado, ¿no? Ok, Esto en error judicial, las responsabilidades estatales están, ¿no? Y el derecho también te lo aplica. Artículo 11, numeral 8, 9, es responsabilidad. Nadie está exento de responsabilidad. Y si hay una privación de libertad que después se determina que no era necesaria tenerla, pues la norma franquea nuestro ordenamiento de que se tenga que reparar. Eso también está dentro del COF, ¿no? En cuanto al error judicial, te establece que tienes 4 años para poder reclamarlo, seguirlo ante un proceso contencioso o también tienes la vía constitucional. y en este caso, bueno, pues el doctor Wilman Terán también, al ser presidente del Consejo de la Judicatura, era facultado de este fuero, ¿no? Ujú. Bajo el Código Orgánico de la Función Judicial, si no me equivoco, artículo 192. Pero dentro del proceso se dice también que se han hecho ciertas incautaciones, me Ujú. parece, o ciertas aprehensiones que no están procesados ni forman parte del proceso penal como tal. Esto quizás tiene una interpretación jurídica para el juez a nivel de desvalorar un poco lo que se está tratando de probar. Me refiero a las pruebas como tal. Si no son parte del proceso, ¿por qué se hacen las incautaciones, por así decirlo? Claro, exacto. Hubo otros factores de que es parte de las técnicas especiales de investigación. Ok, ¿Ok? Recuerda, hay técnicas en un factor, ¿cuál es este? El allanamiento con fines de poder recabar información dentro de la casa, los aparatos tecnológicos, con el fin de que se presume de que hay información importante para esclarecer la investigación. O sea, franquea esas técnicas especiales de investigación, es lo que te digo. ajá. Más allá de lo que ya está en el teléfono que se presentó, el factor que viene es parte de las explotaciones y la computadora. Puede ser que ahí resulte mayor información que la que tenga Norero y que determine ya con precisión absoluta la responsabilidad de las personas que están siendo procesadas. Y por eso no necesariamente, claro, necesito que con la detención de la persona, sino que puedo también solicitar información. ¿Verdad? Y uno de estos puedo entrar a tu casa, puedo solicitar tu teléfono, tu computadora, me la llevo para ser investigado, para poder extraer información que sabemos o se presume que tú la tienes, Ok, sin menoscabar una detención personal, ¿no? A tu libertad. claro. Eso también es parte de objetividad. ¿Por qué? Bueno, necesito cierta información que pueda llegar a que se esclarezca este delito que se está investigando. Correcto. Y bajo ese sentido, entonces, un poco que nos explique, doctor, la figura en la cual se está realizando todo este proceso a nivel material, que es la delincuencia organizada. Entonces, esta delincuencia organizada se maneja también por autores mediatos. Es decir, van a ver a nivel de pruebas. Se tiene que
haber, digamos, una certeza de que tal persona tuvo el indicio de impulsar a otra persona a cometer otro acto, así. Bueno, básicamente lo que vemos en las conversaciones, pues no, el señor Norero puede ser que estaba siendo aconsejado por sus propios abogados y manifestaban hagamos esto, hagamos lo otro, pues no, puede ser que no sea solo el autor, sino otra persona, a través de esa instigación, ¿no? De ese consejo profesional, porque es parte Ok. de estructuras, Ujú. claro. Y los ejecutores son otras personas. Las autorías se han visto en las mismas conversaciones de dónde vienen. Es claro observar quiénes son en ese sentido. Y es ahí donde viene también una pericia en cuanto a la organización de la estructura y los roles que tienen que darle. En esa pericia que tendrá que presentar la policía se tendrá que determinar cuáles eran sus funciones y sus roles dentro de esta estructura. Si esta Ok, estructura también perfecto. era autónoma, independiente o habían otras células que también abarcaba. Entonces ahí viene una forma como vamos a desmesurar estas partes. Y ahí es la parte importante. ¿Qué rol tenía dentro de la estructura el doctor Wilman? Si eres parte de mi estructura, Ujú. ¿yo por qué te tengo que corromper? Si soy tu colaborador. Ok, Pregunta. claro. Y bajo ese sentido, entonces, bueno, pues ya bajo esa explicación, los chats no son la única forma, pues no No. vendrían a tener un poco de certeza, ¿no? Para poder identificar que hay delincuencia Es que organizada mira, por parte yo de me puedo ellos. tomar una foto contigo y yo voy a decir que sí, somos amigos y que te voy a conseguir una entrevista en el canal, pero para eso ayúdame con algo. Claro, uso tu imagen, Ujú. uso tu nombre para obtener algo, pero eso no quiere decir que por eso es que eres tú o el que lo estás pidiendo o algo, ¿no? Claro, Entonces, para eso necesito corroborar de muchas formas y para eso hay técnicas y métodos de investigación que tiene el Estado para poder llegar a esas precisiones o esas certezas. Y si hay una deficiencia en cuanto a eso, es algo que le compete al Estado. Y esas deficiencias tienen que ser responsables. ok, entonces, ya ahora pasando al punto en cuanto a la prisión preventiva. ¿Fueron cumplidos todos estos requisitos de acuerdo al artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal? Que si bien es cierto, recordemos que este mismo artículo indica ya que deben concurrir todos estos requisitos. Así es. No puede faltar uno, ni dos, ni tres. Entonces, esta prisión preventiva fue, por decirlo de una forma jurídica, bastante rápida. Es decir, ¿se cumplieron estos requisitos o no? No, no se cumplieron, es lo que se manifestó también en la audiencia, ¿no? El 534, numeral 2, los requisitos de los elementos que sean claros, precisos, no era claro si era que era el doctor Willman quien estaba escribiendo las conversaciones, era otra persona, no, nunca hubo una conversación que diga solo hay una fotografía en el que estaba un cuaderno de agendamiento de las audiencias de él, estoy aquí en el despacho, pero el que estés aquí en el despacho no quiere decir que es que ya hemos arreglado o hemos tenido un pacto, Ok, ¿verdad? Para llegar a un acuerdo. Porque yo me puedo ir al despacho de otro jugador y me puedo meter a la oficina de la otra persona. Con el decir, aquí estoy, para decirle a tu cliente, no, sí, yo tengo el nexo, tranquilo, pactemos los honorarios que vamos a arreglar. ¿Cuántos procesos, cuántas personas no han hecho? Y muchos abogados también están denunciados por este tipo de ejercicios, ¿no? Que mal se llevan, que se toman nombres de jueces y fiscales para tener un provecho, ok, ¿verdad? Para captar hasta el cliente claro. o para ser agradador. Entonces hay muchas cosas que eso no era contundente, no era preciso. El que yo tenga un print, sí, yo ya hablé, que dice print, yo ya hablé, Wilman. Solo es una imagen, porque yo Claro. puedo, tu número telefónico, Humberto, le voy a poner que se llama Carla. Y ya le te Claro. voy a decir, no, pues si hablé con Carla, mira, ve, Ujú. 40 minutos Y se hablé ve el con nombre y ella. todo, claro. Eso es claro, eso es preciso. Y tras ese incidente, hubo unas personas de los vinculados, que les dieron medidas alternativas, que tenían la misma categoría como jugadores, y que habían conversaciones entre el señor Norero y el abogado, en el que sí, él es tal persona, sí, ya lo tenemos, él es nuestro. Bueno, eso es una medida alternativa. ¿Qué te quiero decir? Que ese jugador no tenía tampoco conversaciones directas con el abogado o
con el señor Norero. De igual forma el doctor Wilman, él nunca tuvo ninguna conversación directa sino que hablaban por intermedio de que él lo conoce y que trabaja para tal persona. Ok, pero entonces, bajo ese sentido, esta prisión preventiva podía ya lógicamente haber sido sustituida por otra medida Así es. en contra del doctor Wilman Terán. Es que eso es lo que se ha solicitado. Bueno, ya con ciertos descargos que estamos haciendo, con la renuncia, ¿cuál es el fin de la renuncia? Bueno, si el ejercer esa potestad de presidente del Consejo de la Judicatura causaría pues que vaya a existir un entorpecimiento dentro del proceso porque puedas tener una injerencia al ser el presidente del Consejo de la Judicatura, pues bueno, ya la renuncia lo que va a denotar es que no va a tener ninguna injerencia, entonces va a hacer que varíe las razones por cuales el juzgador le dio la prisión preventiva. Entonces, bueno, si ha variado, revisemos la medida y cambiamos, ya no hay injerencia. Ok, ¿Ok? Una forma. claro. Ya hubo resoluciones o sentencias a favor del señor Nonero, no, fueron negadas los habeas corpus. ¿Cuál Ok. es, ¿Cuál es la corroboración de que recibieron unas 400 abdominales? Ninguna, no se recibió nada, no hubo nada. Perfecto. Y ahora, entonces, Y esos son los cargos por los cuales tienes privado de libertad a una persona. Y la normativa internacional es clara, o sea, por eso es de última ratio, o sea, primero investiga, después da las medidas. claro, y tiene que ser bastante conciso en cuanto a los elementos de convicción o por lo menos las pruebas que indiquen que esta persona no va a comparecer. Exacto, él ya tenía también otros procesos, el tema de obstrucción de la justicia, estaba compareciendo activamente, siendo igual funcionario. Ya te da la pauta de que no hay lo que determina para las medidas cautelares el FOMO Boni Iudis, el periculum in mora. O sea, no va a haber ese peligro de fuga, el entorpecimiento procesal. Nunca ha pasado, siguió el proceso, hasta ahora sigue el proceso también. Ok, entonces ya una sustitución no cabe de medida O a nivel jurídico. sí, sí, sí. La revisión de la Sí medida cabe. cabe en todo momento. Puede ser revisada en todo momento. Ok, Siempre, siempre vas a poder solicitar la revisión de la medida. pero tengo entendido que es tanto la sustitución como la revocación. Se está buscando, Claro, que se revise la medida, ¿no? ok, y Ajá. ergo como Ujú. producto se revoca Así es. dicha medida Y se la cautelar. sustituye por otra. Va a Ok, ser sustituida por otra, una presentación periódica. y actualmente en eso es lo que se está trabajando Así es. por lo menos para buscar y Así es. no tratar de atrasar el proceso, pero por lo menos asegurar un poco Es la que libertad. con el fin de que te puedas defender en libertad. Recuerda que si no estás en libertad, nunca vas a estar en igualdad de armas si tú estás preso y la fiscalía tiene todo el poder, tiene todo el andamiaje para poder ejercer investigaciones. ¿De qué manera tú vas a poder contradecir? ¿De qué manera tú tienes contacto directo con tu abogado que decir, hagamos esto en peticiones? Y eso lo ha dicho la Corte Constitucional en las mismas resoluciones. ¿Por qué debe de ser de última ratio? No te vas a defender de igual manera estando preso que estando en libertad. Claro, así es. Y ahora un poco ya para ir cerrando ¿no? este gran tema, porque bueno, pues entendemos que también está bastante en el terreno político, con dos últimas preguntas. La primera pregunta entonces era acerca de otra vez regresar a estos chats, ¿no? Entonces, estos chats entendemos que tienen varias extracciones, que si bien es cierto, pueden tener algo de modificaciones, pero dentro del proceso sería posible que quizás sean prestos a un incluso principio del árbol envenenado, que la prueba Claro, sea... la teoría del fruto del árbol envenenado, pues, ¿no? Así es. Si la forma como se obtuvo está contaminada, se ha contaminado todo. Ok, y los chats tienen que ser mostrados en su totalidad, es decir, no solo la parte pertinente. Eso es lo que también queríamos saber en cuanto a jurídicamente tiene que ser mostrado todo el chat íntegro o pueden también usar solo la parte pertinente en la cual se Bueno, nombra. ahí dice, en la extracción, y hay cosas de que, ya que tocas ese punto, hay conversaciones de carácter que se tuvo que haber mantenido de forma reservada. Ok, Conversaciones de que te puede notar que tengas relaciones con una pareja o con otra, y la normativa también dice que tienes que extraer lo pertinente de lo que necesitas para la investigación, del hecho por el cual estás investigando. Y no puedes exponer tampoco la intimidad o la vida de las personas que causa un demérito a su derecho a su intimidad. claro, Y derecho a la intimidad sobre y todo. eso en el proceso no se ha hecho. ¿Por qué? Me imagino, lo más fácil, vota todo
y ahí que sean locos. Claro, preséntalo todo. Presenta y no se dan cuenta que hay algunas falencias disciplinarias por las cuestiones de que no se han dado cuenta de que están en esos chats y que es objeto de burla a ciertas personas por lo que se escribía contra personas. Si bien es cierto, tú tienes tu derecho a escoger o estar con la persona que tú quieras y no, el Estado no tiene que exponer ciertas cuestiones de eso, ¿no? Lo que se está investigando, ¿qué era? Delincuencia organizada, temas que tengan que ver con delito, corrupción, ya eso pon. Pero cuestiones que no tienen nada que ver, no les pongas. Y es lo que tú me dices, ¿necesitas exponerlo todo o no? En la misma normativa penal establece el mismo código que tienes que extraer lo pertinente. En tu teléfono, por ejemplo, voy a hacer investigaciones y no voy a poner las fotografías que yo tengo relaciones con tal persona o mis conversaciones con mi familia. No, ¿qué es lo que estás investigando? Si es que hay un delito de esas conversaciones, lo extraes, lo sacas y bueno, sigue para esa investigación de ese delito. De esa conversación lo que te va a valer es un 20% y el otro porcentaje que expone tu intimidad o tu vida no lo puedes hacer público tampoco. Y eso tiene que garantizar la fiscalía. Claro, porque hacen toda la cadena claro, la custodia. policía judicial también, que son los que tienen que, en el momento de poder hacer la verificación de la información, ellos mismos tienen que ver, bueno, esto es lo que me sirve, esto es lo que vamos a usar. Y si bien es cierto, si tú necesitas hacer tus corroboraciones periciales de que la información no sea adulterada o modificada, es otra cosa que tú tienes que tener acceso al teléfono, a la extracción, para poder ver, a ver si tiene una corroboración, tiene coherencia de lo que se dice. Ok, y bajo ese sentido, entonces los jueces tienen la capacidad o la potestad también para decir, ok, esto de parte de la prueba de los chats no es pertinente, por lo tanto solo se queda. excluye, sí, así es en la parte de saneamiento de la etapa, en la parte intermedia, por eso es la evaluatoria y preparatoria de juicio. Vamos a evaluar, vamos a preparar y lo que me sirve para llegar purificado al juicio de los elementos que van a hacer prueba al momento de producirlos, lo que me vale será esto y así vas a descargar mucha información que no te vale, que es imprecisa. Claro. El chisme, déjalo fuera. Vamos a usar lo que se está investigando, lo que podría conllevar una eventual responsabilidad. Y la cuestión periférica que siempre te he dicho es de que, bueno, sí, esta persona tiene qué tipo de relación profesional, cliente, abogado, o una relación sentimental, confianza, de amistad, que después se tornaba, ya son cosas de que te interesa eso. A ti te interesa si esa persona estaba delinquiendo con otra, sí o no. Está inmersa, claro, sí. en el Sobre si mi delito. Relación amorosa o mi relación de lo que escuchaba que se proferían lealtad o cuestiones. ¿Con qué fin? Con denigrar. Claro. Y ahora, en ese sentido, entonces, todos estos chats, que si bien es cierto, el juez todavía no ha dado paso a cuáles son las partes pertinentes, ¿no? Que van a estar dentro de la segunda etapa, la etapa intermedia. Entonces, como nos encontramos en la instrucción fiscal, que sería, bueno, pues viene la formulación de cargos, luego la instrucción fiscal, durante todos estos 90 días estará toda esa prueba, por así decirlo, todos esos elementos de convicción estarán públicos en esa nube. Entonces, una vez que pasen a la evaluatoria de juicio, ya el juez puede pasar a corroborar qué parte puede expulsarla, ¿no? Claro, es que todo esto es parte de la instrucción. Entonces ya la fiscalía tiene que presentar cuáles son el anuncio probatorio que va a usar de todo el proceso. Por ejemplo, de 150 se va a ir con 20 expedientes, 20 cartones, de los cuales estos son los elementos que va a introducir de tal foja, que es lo que va a llevar a que se haga la concatenación de la responsabilidad de esta persona procesada. De foja tal a foja tal me sirve de que voy a tener el elemento suficiente para poder concatenar la responsabilidad de esta persona. Si ya hay personas que están siendo sobreseídas, esos elementos que fueron usados con el fin hasta de sobreseerlos, no lo vas a introducir porque de nada te sirve tener un proceso, un juicio de que no lo vas a poder terminar en la parte de la producción probatoria. Claro, y entonces la parte que también me había mencionado, doctor, en cuanto a las también incautaciones y aprehensiones de las laptops, los otros celulares también, los correos, ¿esto ya ha sido demostrado en el proceso? No, todavía no. Todavía no. Todavía no, falta que llegue esa información. Okay. Esa es la otra etapa sorpresa. Claro, con y la eso, que cuenta Fiscalía, ¿no? Y puede darle un giro completamente de 360 grados así al es. proceso penal. Total. Puede conllevar a que lo empeore o que lo mejore para muchas de las personas. ¿Reformulación de cargos también? Se puede abrir otro proceso paralelo por otros delitos.
Claro, pero no podría haber tampoco, en este Puede, caso, puede un hacer, concurso ideal tampoco, o ya, real. ya complicado que lo haga, ¿no? Ok, Abrirían otro proceso. claro, ok, Es lo como ha pasado acá, van por el tema de asesinato y ya abrieron otro proceso. ok, ¿Ok? Entonces hay entiendo. información de bienes que no estaban registrados, cosas así. Entonces te abren otro proceso. Perfecto. Entonces, ya ahora para ir finalizando un poco con esto, con su exposición, nos queda un poco más claro cuál es el objeto en cuanto a la defensa técnica y el objeto del proceso penal como tal. Un mensaje tal vez de impulso a los jóvenes que se encuentran inmersos en el derecho penal, que se encuentran quizás con esta vocación del derecho penal, salir a poder litigar todos estos procesos. ¿Cuál sería ese mensaje de impulso hacia ellos? Bueno, alejarse realmente de la información que no sea corroborada a través de la academia. Esto quiere decir siempre guiarte por lo que el derecho nos enseña y la lógica, que también es pura. Pero bueno, la academia es usar esas doctrinas, esa teoría, aplicar los casos resolviéndolas mediante la teoría del delito. ¿Ok? Usar la teoría del delito con el fin de poder tener estas resoluciones de casos. Tipicidad, objetiva, subjetiva, hay dolo, no hay dolo, culpa, con el fin de poder llegar en qué etapa nos encontramos, leer, poder siempre estar actualizándote con el fin de poder renovarte, porque el derecho siempre está en constante cambio. Así es, ¿Ok? El correcto. derecho está en constante cambio, los elementos descriptivos del tipo penal pueden variar. Entonces son cosas que uno siempre debe estar en la vanguardia y no dejarte influenciar por lo que la prensa, por lo que los demás digan a modo de chisme. Eso no funciona con nosotros, no debería infectarnos de esa manera. Las pasiones, bueno, somos seres humanos, nos sirve para un momento, pero en el momento de el desarrollo de un caso tenemos que verlo con Objetivos completamente. objetivos totalmente. Perfecto, bueno, pues con esto creo que podemos dar finalizada la entrevista del día de hoy, el episodio número 42. Ha sido la verdad un gusto y una conversación enriquecedora en cuanto a conocer de este proceso penal, doctor Jorge As Armas. Y bueno, pues también le doy gracias nuevamente por haber Gracias. aceptado la invitación y que sepa que están las puertas abiertas para conversar de cualquier tema a nivel jurídico, también un poco esta mezcla entre jurídico y político. Y bueno, pues estén pendientes, el capítulo estará publicado tanto en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y las cápsulas también estarán presentadas en Instagram y en TikTok, que son las redes sociales. Nos pueden seguir como legalicotidiano.es. Nuevamente, muchísimas Gracias, gracias, Humberto. doctor Jorge Gracias por la Armas. invitación. Hasta luego con todos.